buenos días. El devocional de hoy, en nuestra lectura cronológica, se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulos 26 al 29. Seguimos viendo las divisiones que David había hecho de los levitas en capítulo 26, ya que el tabernáculo no tendría que ser movido y los utensilios cargados, nuevas responsabilidades tenían que ser asignadas a los levitas. En capítulo 26 encontramos las divisiones de los porteros. Sus responsabilidades incluían colectar ofrendas monetarias y asistir a los sacerdotes en algunos de los ritos. Pero sobre todo, su mayor responsabilidad era guardar las puertas del templo para prevenir que entrara alguien sin autorización. Más adelante, en 2 de Crónicas 23, leemos que el sacerdote Joiada en sus reformas restablece esta posición. Leemos en capítulo 23, versículo 19, puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrara nada inmundo. Otra división de levitas tenía la responsabilidad de ser tesoreros. Había un grupo encargado de las ofrendas que colectaban los porteros, y otros estaban encargados del botín que se había confiscado de varias guerras, especialmente para las reparaciones del templo. En capítulo 27, el cronista empieza a detallar acerca de los líderes militares y los líderes de las varias tribus y algunas otras autoridades en la corte de David. Este capítulo es importante para el siguiente, en donde David encomienda a Salomón y al pueblo a la obra de edificar el templo. Los levitas, sacerdotes, cantores, porteros, etc., estarían con Salomón, pero esta gran obra requería de todo el pueblo. El ejército y los líderes de las tribus representaban al pueblo, y por lo tanto, en el siguiente capítulo vemos a todo el pueblo unido y listo para edificar el templo. Todos estos grupos tenían sus diferentes responsabilidades y talentos en la obra, pero estarían unidos bajo el rey Salomón para edificar la casa de Dios. De igual manera, la iglesia local, aunque diversa en dones espirituales, talentos y responsabilidades, debería estar unida para edificarse mutuamente y así alcanzar a los perdidos y glorificar a nuestro gran Dios. Hermano, qué importante es cada miembro de nuestra iglesia local. Tú no tienes los dones de otro, pero tienes lo que Dios te ha dado a ti. Sirve alegremente a la iglesia con lo que Dios te ha regalado y así glorifica a tu Señor Jesucristo. En capítulo 28, David exhorta al pueblo a que sirvieran a su hijo Salomón, porque tal como Dios había escogido a David para ser rey, así Dios había escogido a Salomón de entre todos sus hermanos a ser rey. David también nos encarga a ser obedientes a Dios y que meditaran en la bendición para ellos y sus hijos. Leemos en 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros, perpetuamente. Cuánta maldad impidieran padres en sus vidas y en las vidas de sus hijos y nietos, si obedecieran de todo corazón los preceptos de Yahweh. Y qué desastroso puede ser una horrenda decisión o un pecado que es tolerado en nuestras vidas para las generaciones venideras. David también exhorta a su hijo Salomón a buscar al Señor y a servirle con todo su corazón y con ánimo voluntario. Si lo hacía, el Señor dejaría que Salomón lo hallara. Pero si Salomón desechaba a Dios, Salomón también sería desechado por Dios. Su padre David le recuerda que tenía la gran responsabilidad de edificar el templo, pero lo anima a esforzarse y a hacer la obra de Dios, y Dios estaría con él hasta que se cumpliera la labor de construir el templo. Finalmente, en capítulo 29, David gozosamente da una ofrenda voluntaria de oro y plata para la obra del templo, e invita a todos los líderes a hacer lo mismo. Los líderes de Israel igualmente ofrendan una gran cantidad con gran regocijo. David termina su discurso con una oración en donde le da gracias a Dios porque el pueblo y él han ofrendado de lo que recibieron de la mano de Dios. En nuestra prosperidad y en toda circunstancia, nunca olvidemos la humildad necesaria para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. No seamos como los incrédulos que piensan que todo lo que tienen viene de su poder o por la suerte. Nuestra copa rebosa solo por la gracia de Dios.
Al fin de su oración, David le pide a Dios que su hijo Salomón y el pueblo sigan teniendo el mismo corazón que manifestaron ese día, dispuestos siempre a servir a Dios. Es muy fácil para nosotros decir que buscaremos al Señor con todas nuestras fuerzas, porque estamos agradecidos por todo lo que ha hecho a nuestro favor. Pero es tan común ver ese corazón disiparse con el tiempo, y al mirar el placer alrededor nuestro, dejar a un lado ese deseo. Que Dios preserve en nosotros un corazón que siempre le anhela. Bendiciones, amados.